Tradición, basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde muy joven recuerdo que siempre podía ver personas muy extrañas que acompañaban a otras personas en su andar por la colonia, o sentadas en las bancas de un parque como mirando pasar el tiempo. Sus rostros a veces con sorpresa y otras sin saber realmente por qué estaban allí. Parecían desorientados y queriendo encontrar algo. Conforme pasaba el tiempo me di cuenta que había muchas otras personas deambulando en las calles y parques, las cuales tenían los rostros llenos de tristeza y rabia por no poder hablar con las otras personas. Y es que estas permanecían mudas y sin poder hablar. Solo manoteaban o se iban corriendo por las calles hasta perderse de mi vista. Todas esas figuras coincidían en algo. Ninguna de ellas tenía color en su piel y su rostro. Se veían pálidas como si estuvieran dentro de una vieja película sin colores. Eso sí, siempre distinta a los demás. Algunas otras solo estaban allí paradas en su lugar esperando algo. Esperando quizás a poder hablar con alguien más si es que nadie los veía. Pasaban de largo y sin embargo yo podía verlas allí y podía ver su soledad y la desesperación por hacerse notar. Con el tiempo y cuando la inocencia dio paso a la razón de niña grande pude darme cuenta que en realidad esas personas eran ánimas. Fantasmas errantes que iban y venían por las calles de mi ciudad en Oaxaca. Pero nadie se percataba de su andar. Cuando se veía una le tenía lástima y pedía a Dios por esas almas para que encontrara la luz que merecían. Y a veces la providencia escuchaba mis ruegos y estas almas en pena desaparecían de mi vista. La muerte entonces la comencé a ver desde niña y siempre fue para mí algo bastante común. Nunca hablé con ninguna de esas ánimas ya que los curanderos decían que si hablas con una ya no te iban a soltar. Y todas te iban a pedir que les hicieras alguna última voluntad. Cosas que con el tiempo te iban a ir desgastando. Sin embargo, eso cambiaría tiempo después. Había salido de mi pueblo y apenas había terminado la prepa. En ese tiempo mis visiones se habían atenuado y mi mente al estar ocupada en otras cuestiones ya no percibían a ciertas almas. Solo aquellas a las que les ponía atención o las que de algún modo me acompañaban a mi estadía en Ciudad de México. Lugar donde estuve estudiando por largo tiempo y pocas veces regresaba. O solamente lo hacía en ocasiones muy especiales como la víspera del Día de Muertos. Año con año regresaba de visita con mi familia en Santa Cruz, Jococotlán. El Día de Muertos era una tradición familiar bastante arraigada desde hace muchos años atrás. Más aún era la celebración regional que tomaba mucha importancia para la gente de mi ciudad. En esa ocasión se tornaba algo triste ya que mi abuelo, el patriarca de la familia, había caído enfermo desde principios del mes de octubre. Él era un indígena tzotzil con una vasta sabiduría, y que había cumplido nada más ni menos que 109 años. Pero la vejez daría cuenta de él y su corazón debilitado ya no le dio más permiso de continuar. Su salud era delicada y toda mi familia se había reunido en torno a él para estar cerca, ya que los médicos no daban mayores esperanzas. Sin embargo, por alguna razón el viejo aún seguía con nosotros. Estaba conectado a un respirador y aunque mi madre y mis tías hablaron con él para que no se preocupara y se fuera en paz, el viejo necio, como siempre lo conocí, seguía adelante. Era un 30 de octubre cuando llegué a Santa Cruz y la casa familiar estaba como recordaban las fechas. Llena de flores con las enredaderas coloridas, señal de que el otoño estaba en su mero apogeo, y cuyos cielos nublados daban cuenta de ello. El entrar en la gran casa de ladrillo de los abuelos era como viajar en el tiempo. Al cruzar el gran portón de 2 hojas de cedro y remaches te recibe un aroma a flor de mayo y rosa de cacao, que enseguida te relajaba los sentidos y alimentaba tu espíritu en forma de dulces, haciéndote recordar con mucha nostalgia la vida recorrida en aquellos pasillos rodeados de árboles, macetas e historias familiares, las cuales vivían presentes en nuestros recuerdos. El patio central aún conservaba una vieja fuente de piedra y teja que la abuela había levantado hace muchos años, pero que actualmente se encontraba seca. El silbar de las aves te iba conduciendo al pasillo central de la casa en la que había muchas puertas de cristal y madera de las antiguas habitaciones, las cuales habían albergado a muchas personas a través del tiempo. Al fondo se entraba la cocina de humo de la abuela en donde aún se preparaban alimentos con leña y carbón. En esa ocasión mis tías estaban preparando la comida para la familia que se reuniría a levantar el altar de muertos. Todos iban a ponerse de acuerdo para la velada en el cementerio el día 1 de noviembre. Todos debemos de partir con las demás personas y limpiar las tumbas en donde descansaban los restos de nuestros familiares, y que según la tradición era imperativo para ir a traerlos a la casa para que comieran del festín que se les preparaba año con año en el altar.
La calidez de la cocina te recibía de inmediato. Y si eras mujer, debías de ponerte un delantal para desmenar chiles o moler ingredientes para los tamales y el mole que se prepararía. Luego de los abrazos y saludos, una de las tías me dio de beber un dulce pupo espumoso. Al darle el primer sorbo, la espuma se me quedaba en la punta de la nariz y con ello me llevaba el aroma todo el día hasta que me iba a la cama. Los hombres de la familia preparaban el altar con flores, nube y terciopelo rojo, haciendo un colorido arco con ellas, y otros colocaban cirios, incenciarios, anafres con copal, más jarrones con flores, papel picado y las fotos de nuestros difuntos, y preparando el copal, la ceniza, la tierra y la cal que serviría para darle las bienvenida. Luego de los preparativos me sentí agotada y a la vez satisfecha de que había podido llegar a tiempo para ayudar. Todos en la familia estábamos muy contentos, pero teníamos mucho pesar por la salud del abuelo, ya que todos sabíamos que no iba a recuperarse. Por eso mismo todos estábamos esperando una mala noticia. Una tía es la que iba al hospital a cuidarlo en tanto los demás hacíamos los preparativos. Y eso era una de las voluntades del abuelo, ya que como cada año toda la familia se reunía en torno a este evento, siendo incluso más importante que la Navidad. Esa noche, el 30, me fui a dormir muy tarde y era casi la medianoche. Me dirigí al cuarto donde me quedaría, el cual era el de la abuela. Pero antes me había quedado admirando el trabajo de mis tíos y el hermoso altar que habían hecho, el cual estaba iluminado con algunos cirios, y pensaba muchas cosas que habían acontecido a lo largo del tiempo. Los familiares que ya no estaban, por ejemplo, sí que empecé a orar por su eterno descanso. La noche estaba fría y el sereno apenas comenzaba a calarme un poco cuando de pronto, entre la oscuridad del pasillo, surgió de la nada la figura de la abuela. La vi como siempre, con el rostro quebrado por el tiempo y su cabello canoso trenzado. Iba vestida con un huipil bordado de amarillo y su gran falda negra que siempre arrastraba en el piso por su corta estatura, y que por esa misma razón siempre andaba descalza. Nunca quiso ponerse un par de guaraches. Descalza fue como salí de la sierra y descalza me regresaré a ella, decía siempre con humor. Llevaba un rostro triste, lleno de ansiedad, y se dirigió a la habitación sin hacer ruido. Al verla comprendí su dolor por la salud del abuelo y sin pensar más me persigné y me dirigí a su cuarto. Estaba tan cansada que me acosté sin quitarme la ropa y entre sueños sentí que ella se acostaba a mi lado, algo que siempre hacía cuando yo era niña. Su inconfundible olor a romero y humo hizo que mis sentidos se tranquilizaran y pude dormir en paz. Serían las 3 de la tarde del 31 cuando las campanas de la iglesia comenzaron a replicar. Llamaban a misa e indicaban que la tradición había iniciado. Los primeros en llegar serían los niños difuntos, y para ello abrimos un portón de par en par y hacemos un camino lleno de pétalos de flores. Esto serviría para guiarlos y mis tíos entonces encendían el copal y la casa se llenaba de su madera fragante, la cual te relajaba los sentidos por completo. Esa noche a la casa llegaban señoras y vecinas para iniciar los rezos por la salud del abuelo, así como por las almas de los santos inocentes y aquellas ánimas que no tenían a dónde llegar. Por lo que el altar se llenaba de ofrendas, tamales, pan, chocolate, mole y mucha bebida para que las ánimas comieran de ello. Yo no acostumbraba a orar y en cambio me quedaba en el pasillo escuchando los murmullos de los rezos e impregnándome con los aromas. Nuevamente, al ver a mi abuela deambulando por el pasillo con su rostro triste y sin ánimos, hizo que me levantara y fuera con ella. Mientras la estaba viendo, se detuvo enfrente del altar. ¿Qué te pasa, abuela? Ya no te preocupes por el abuelo. Él estará bien y estará aquí con nosotros. Le indiqué con pesar mientras veía cómo suspiraba. Ella, sin dejar de ver el altar, tan solo derramó una lágrima en señal de congoja y se fue a encerrar en su habitación. Yo me quedé un poco triste y por esa noche tan solo me retiré a dormir junto a ella. La tarde siguiente el silencio de la casa fue interrumpido nuevamente por el replicar de las campanas de la parroquia. Llamaban nuevamente a misa y anunciaban la llegada de los difuntos mayores. Esa tarde la casa era un caos por toda la comida que se le daría a los familiares y vecinos durante la noche y la madrugada. Al dar las 6 de la tarde, todos los familiares iniciamos una procesión por las calles de la ciudad en compañía de varios vecinos. La idea era llegar al panteón e iniciar la velada. La imagen del cementerio iluminado con centenares de veladoras y adornados con flores y cientos de personas que se congregaban ahí para darle la bienvenida a los difuntos. Es un momento mágico que te alimenta el espíritu de maneras inimaginables. La algarabía y la solemnidad se mezclaban esa noche en tanto recorremos las tumbas en búsqueda de nuestros muertos. Dejábamos sus flores y encendíamos las veladoras para hacerlos venir.
Músicos y cantantes entonaban peculiares canciones de la época, haciendo más amena la espera en la madrugada. Que al sonar las campanadas de las 3 de la mañana es momento en que algunas personas debemos volver al altar para conducir el alma de nuestros ancestros. Cuando lleguen al feltín estará iluminado con cirios el copal que propicia un ambiente místico sin comparación. Aún no era la medianoche y unas tías y yo decidimos volver a la casa para ir al baño y traer comida para algunas personas que carecían de ella. La casa estaba cerca, así que nos fuimos caminando en medio de procesiones y gente que hacía rezos. Al llegar vi que el altar tenía luz propia que ardía de los cirios encendidos. Fui a remover los incenciarios para aliviar la humareda y mis tías salieron de la casa antes que yo. Se fueron cargando unas ollas con tamales y atole de masa. Yo me fui a cambiar y al entrar en la habitación vi a mi abuela acostada en la cama dándome la espalda. ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué no vas a ir a los rezos? Ya estamos en el cementerio. Pronto van a venir todos los familiares. Le dije mientras amarraba las cintas de mis tenis y me cubría con una chamarra para poder soportar el frío que se dejó sentir por toda la ciudad. Y siendo el día que era, para mí era más crudo. Al salir, el ambiente en la casa estaba en calma de manera inusual. Algo había que me hacía estremecer en este. Extrañamente, la humareda del copal se había hecho más densa y en cierto modo me costó respirar. Por lo cual fui por un poco de agua para atenuar el humo. Mientras lo hacía, empecé a acomodar algunas flores y de pronto vi que mi abuela estaba frente a mí viéndome con su dulce mirada y un poco sonriente. En ese momento supe que tenía mejor humor. De hecho, se veía un poco más radiante como de costumbre. Sus ojos hundidos estaban brillantes y su pequeña figura en medio del pasillo rodeada del humo del copal me hizo sentir mucha nostalgia. Entonces me habló con una vocecita muy quebrada. «Mija, ya llegó». Al decir esto, el humo comenzó a hacerse más denso, haciéndome toser y calándome los ojos, por lo cual me comencé a tallar. Y de pronto, con mucho pesar, vi una visión que hizo que mis piernas se doblaran y me llevara las manos a la boca para no sollozar. Aunque por dentro mi alma se hundió en una profunda tristeza. Del portón lenta y silenciosamente el espíritu del abuelo levitaba atravesando el pasillo rodeado de humo y un aroma a flores. Mi abuela estaba sonriente de verlo y extendió su mano mientras el ánima se materializaba lentamente dejando ver cómo era en vida. Vestido de manta, fuerte y con una gran sonrisa como siempre lo recordaba. Al estar cerca de la abuela, él tomó su mano y ambos comenzaron a levitar lentamente hacia mí. El dolor de mi corazón era porque sabía que mi abuelo por fin había fallecido. Y con ello había dejado atrás una larga agonía. En ese momento supe el por qué había soportado hasta ese día y era porque en vida siempre dijo que iría al más allá de la mano de la abuela, a la cual extrañaban demasiado desde que había muerto años atrás. Ahora estaban juntos y me sonrieron por última vez mientras los veía tomar uno de los panes del altar y los comenzaron a comer. Mientras los terminaban poco a poco sus almas se fueron desvaneciendo ante mis ojos al igual que el copal. De pronto ya no los vi más y supe que por fin estarían juntos en su viaje al más allá. Mi mente y mi corazón albergaron sentimientos encontrados, pero estaba feliz por ellos. Me quedé en silencio un poco y me di cuenta que el tiempo había pasado. Eran casi las 3 de la mañana y rápidamente me dirigí al cementerio para acompañar a mis tíos porque sabía que el abuelo había muerto. Al llegar ya habían sido avisados y mis tíos estaban llorando y algunos de ellos se habían retirado al hospital para reclamar los restos del abuelo. Al darme la noticia de su fallecimiento después de la medianoche no sabía qué responder. Tan solo me uní al sentimiento de dolor de la familia y no dije nada más sobre el asunto. Durante esa mañana del día 2 de noviembre fue muy triste. La casa se llenó de rezos del novenario que había iniciado con la muerte del abuelo. La tradición continuó y con tristeza se repartieron la comida que se había hecho para los familiares, los cuales al día siguiente asistiríamos al funeral del abuelo que sobra decir fue muy emotivo. Muchísima gente fue a darle el último adiós. La misa y el sermón del padre que habló de la vida eterna me hicieron estremecer. Durante el entierro entre sollozos de mis tías me aparté un poco para llorar en silencio, y me quedé mirando el gentío que despedía al abuelo en tanto bajaban su ataúd en la tumba donde estaban los restos de la abuela. Cuando terminó y todos comenzaron a retirarse me quedé al final para darles el último adiós. Al levantar mi rostro para irme pude ver a mis abuelos al fondo del pasillo. Estaban viéndome con esas miradas dulces con los que siempre los recordaría. Yo con el dolor de mi corazón corrí hacia ellos para decirles algo, y mientras lo hacía vi que ambos desaparecían entre las tumbas. Entonces lo supe. Jamás los volvería a ver, pero los recordaría por siempre.
Luego de esa fecha regresé con más gusto los años posteriores y de tanto en tanto de entre el humo del copal de los altares de muerto. A veces puedo verlos juntos y mi corazón se llena de gozo, porque sé que al final de todo por fin los volveré a ver en algún momento. Tradición. Historia basada en sucesos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.